Así. Ay, madre. No se vaya, señora. Vale. Hace una semana o así colgué por el apartado de comunidad que qué tipo de vídeos os gusta en mi canal, os gustaría tener en mi canal. Y algunas personas me comentasteis que es verdad que no he hecho, creo que nunca, un vídeo así. Es, bueno, un vídeo relacionado, como habéis visto en el título y en la miniatura, con los libros. Es verdad que es una cosa que me flipa, si me seguís en TikTok lo sabréis, que hago muchos vídeos relacionados con los libros. Y bueno, muchas veces en los vlogs lo muestro. Y es verdad que no he hecho nunca un vídeo así, así que por eso estamos hoy aquí. Me he puesto la cámara y digo, voy a grabar y os voy a enseñar los libros que he leído durante lo que llevamos de año, los que me estoy leyendo y los que me quiero leer. No son los que me gustaría, pero la vida es así. Antes de empezar, decirte que tienes en la descripción el enlace para mi Goodreads, que si eres lectora es como una plataforma donde vas actualizando tus lecturas, haces reviews y la gente lo puede ver. Así que tenéis el enlace en la descripción y también tendréis en la descripción todos los libros que os voy a mencionar por si queréis comprarlos, si os he convencido, si no os he convencido. Yo los dejo por ahí y si os animáis, pues ahí lo tenéis. Empezando por los libros que me he leído este año, os aviso, si me seguís por TikTok y si veis mi estantería, podéis deducir que me gusta mucho la fantasía. Mis tipologías de libros favoritos suelen ser fantasía con romance, enemies to lovers. Chimpum. Es eso, básicamente. O sea, mis clichés son eso. Así que vais a ver mucha fantasía, yo lo aviso. Empezamos el año fuertes. Es una saga que en TikTok y bueno, en todos lados la gente dice que te lo leas, que te lo leas, que te lo leas, y efectivamente, si no te lo has leído, léetela, que es Acotar. Empecé el año con Acotar, o lo terminé. Terminé y empecé, porque este libro no me gustó. O sea, no me gustó nada. De hecho, entré, bueno, a ver, nada tampoco, le puse 3 estrellas, el peor de todos, de toda la saga. O sea, hay un personaje que a todo el mundo le encanta al principio y a mí no me gustó desde el minuto 1. No sé por qué, ya lo tuve fichado y no me gustó nada. Y de hecho, creo que son 400 páginas. De las 400, personal, todo esto es mi opinión, para mí, de las 400, solo valen la pena las 100 últimas páginas. Todo lo demás lo veo como que no hay nada, no me está aportando nada el libro. Que creo que en un blog lo dije, una suscriptora me dijo, sigue. Y yo viendo fanarts en Pinterest, que me comí bastantes spoilers, tengo que decir, no miréis Pinterest, por favor, porque os vais a llevar un spoiler con una catedral. Había un personaje que me interesaba verlo y salía en el segundo libro. Entonces aquí ya voy con el segundo libro que me he leído. Yo tengo una cosa que es cuando empiezo una saga, a no ser que sea muy blogueo lector o no me guste nada, o sea, tengo que seguir todos los libros. No puedo leer uno y al cabo de 2 meses seguirla. No sé por qué, pero es una manía. Así que vamos a seguir con Acotar. Os voy a enseñar todos los libros. El segundo libro es Una corte de niebla y furia. Es una fantasía. O sea, si el primer libro es nada, o sea, no me gustó nada, este fue en plan un glow up que flipas. O sea, me encantó, o sea, me encantó todo. Sobre todo de esta saga, voy a hacerlo rapidito porque si no... si tengo que hablar de Acotar, vamos a tardar 40 minutos y no quiero tampoco. Como veis, tengo un montón de posits puesto en el libro. Tanto el segundo como el tercero, que es Una corte de alas y ruina, eso no me acordaba. Una corte de alas y ruina, son una fantasía de libros. Hay romance, hay trama. Te metes, o sea, entiendes todos los personajes evolucionan muchísimo y no sé, es como que hay una familia aquí dentro, te hace como formar parte de toda la saga y te hace formar parte de esa familia y es como algo increíble, no sé, o sea, es que no quiero, me da miedo hablar y hacer spoilers, entonces no quiero decir mucho, pero tenéis que leerla, por favor. Estos 3 libros hablan a partir de la protagonista, que es Feyre. O sea, en el primer libro tenéis como una guía de cómo pronunciar los nombres, porque, madre mía, o sea, yo al principio tenía que ir mirando cómo se pronunciaba, porque al principio lo pronunciaba mal y era como, vamos a pronunciarlo bien, porque si no esto será un caos. Entonces, estos primeros libros hablan de la historia de Feyre, que es la protagonista, y luego hay como este tercer libro, que es Una corte de hielo y estrellas, que a mí sinceramente le puse 4 estrellas, yo para mí es un 3,5, porque... no aporta nada, o sea, yo pensaba que seguiría a lo que termina del tercer libro de Una corte de alas y ruina. Es como te habla un poco lo de después, pero, o sea, esto de trama no aporta nada.
sinceramente se lo podrían haber ahorrado porque está bien el libro, pero no aporta nada en la trama. Habla de distintas perspectivas de distintos personajes y solo es eso. Es que no hay nada más. Pero bueno, es corto, es muy corto el libro, o sea que no me importó porque era corto y bueno, bien. Y luego el quinto libro de la saga, no está terminada la saga, la autora, que se llama Sarah J. Maas, nos tiene a la espera, pero bueno, ya os puedo decir que la autora tiene otras sagas como Trono de Cristal y Ciudad de Media Luna, que las tengo pendientes, ya lo veréis después, y se ve que es como un multiverso, todos los personajes están enlazados entre todas las sagas, y es como que, oh my god. Pero este es de momento el último publicado hasta la fecha, que es Una corte de llamas plateadas. Nos habla ya en la perspectiva de Nesta, que es la hermana de Feyre. Y para mí este libro me atrapó completamente porque la evolución de este personaje es una fantasía, de verdad. Hay mucha gente que no le gusta el personaje, a mí no me gustaba este personaje nada. Después de leer este libro conectas un montón con ella e incluso mucha gente, en mi caso también lo fue, me sentí identificada en muchas cosas. Este personaje tiene una evolución increíble, no quiero decir spoilers, pero aparecen otros personajes que si leéis el segundo libro los veréis, que son increíbles. O sea, no quiero decir nada más porque haré spoilers, pero si no te la has leído y estás por leértela, por favor, léetela. Por favor, léetela. Espero que no me esté enrollando muchísimo y que esté entendiendo más o menos mi review de los libros. Espero que sí. Dicho esto, voy a seguir con mi siguiente lectura de este año. Seguimos con fantasía, lo siento. Mi siguiente lectura de este año fue el quinto libro de la saga Crave. Si visteis algún vídeo en TikTok o el año pasado, no sé si colgué algo, fue mi saga del año. Me flipó, sobre todo el personaje masculino, que no voy a decir qué personaje es, porque si no te lo has leído te voy a hacer un spoiler y no quiero. Me leí Hechizo, que es el quinto libro. Este libro explica lo que sucede entre los meses que pasan del primer libro al segundo, que sucede entre dos personas. No voy a decir nada más porque seguro que haré spoilers y no quiero. Para mí fue 5 estrellas, me encantó. Entiendes muchas cosas si te has leído de la saga. Aunque explique esos meses entre el primero y el segundo libro, no te leas esto, por favor, no te lo leas hasta terminar toda la saga. Luego de leerme Hechizo, tuve que terminar la lectura de Furia, que es el segundo libro, porque digo, tengo que volver a releer este libro sabiendo lo que ha pasado esos meses para entender muchas cosas que en un principio no entiendes. El siguiente libro no es fantasía. Los que me he leído, menos este y otro, que es mi lectura actual, no son fantasía. Intentaré cambiar un poco, pero de momento en mi TBR, que os lo voy a explicar después, hay muchos libros de fantasía, hay muchos libros que no son de fantasía. La mayoría son sagas, entonces eso es lo que pasa, que si es una saga y son 7 libros, pues tardo lo mío en leerlo. Yo, si tenéis recomendaciones de libros que no sean de fantasía, encantada. Me lo dejáis en los comentarios y así hacemos un poco de recomendaciones de libros para apuntarlo en mi larga lista de libros pendientes. El siguiente libro que me leí fue Después de diciembre, que es el segundo libro de la trilogía. Creo que es trilogía, no estoy segura. Creo que no, creo que hay otro libro, pero no estoy segura. Que es Antes de diciembre, Después de diciembre y 3 meses. A mí me encantó este libro también y os lo recomiendo leer esta trilogía. Me encanta, el personaje masculino es increíble. Y también me gusta el hecho de que es increíble pero no es perfecto, que eso está muy bien porque solemos idealizar mucho a los personajes literarios. Yo idealizo, pero no pasa nada. Luego, mi siguiente lectura de este año, quería terminar con la trilogía del Reino de los Malditos. Esto ya es fantasía. Me leí el primero y el segundo en verano del año pasado. El tercero este año porque lo tenía pendiente, como no tengo muchos pendientes, pero lo tenía pendiente y me lo terminé la semana pasada. Os tengo que decir que a mí esa trilogía me ha gustado, tiene mucho misterio, pero si no estás al 100% en la lectura, no te enteras de nada. O sea, ha habido muchas partes que las he tenido que releer porque digo, es que no me estoy enterando de nada. Y mira que en los libros de fantasía al principio es normal que no entiendas nada porque te empiezas a entrar en un mundo que no sabes, te empiezan a aparecer personajes, lugares, animales, seres paranormales que no entiendes nada y es en plan, ¿dónde me he metido?
Pero es que este libro, aparte de eso, tiene una trama misteriosa que tienes que intentar descubrir cosas. Luego que claro, después mientras vas leyendo pues lo vas entendiendo más o menos. Eso sí, tiene un Enemies to Lovers increíble. Eso lo tengo que decir. Ya son las lecturas que he leído este año. Ahora vamos a pasar a las actuales, que bueno, es actual. No sé cómo eres tú en la lectura. No puedo leer más de un libro a la vez. Me tengo que enganchar en uno y centrarme en uno. Cuando termino el libro ya pues me voy a otro mundo, pero no puedo tener muchos mundos a la vez. No sé si me entendéis. Lectura actual, que la empecé hace, pues eso, terminé El Reino de los Malditos y empecé esta, que es el tercer libro de antes de diciembre. Sí que es más cortito que los demás. Lo vi en TikTok, pero me di cuenta mientras lo estaba leyendo que claro, aquí te explica, antes de diciembre, que es el primero, te lo explica desde la perspectiva de la chica. Y en 3 meses te lo explica desde la perspectiva del chico. Que eso nos gusta mucho. Yo lo que hago es, hay muchas escenas que no lo explican aquí, pero lo explican aquí desde la perspectiva del chico y lo veo muy interesante. Sí que es verdad que no voy a la vez con los 2 libros, pero cuando hay algún momento que digo, vale, esto, quiero saber lo que ya pensaba, que no me acuerdo, pues voy al primer libro y lo leo. Entonces, ahora vamos a pasar a mi TBR. Cuando termine de 3 meses, leerme este libro que me lo compré en Reread de Barcelona, que es de segunda mano, son libros que con un precio que están súper bien. Vi este, que es Animales Fantásticos, de dónde encontrarlos, que es una edición que está escrita por Harry Potter, Hermione, ¿cómo lo pronunciáis? Y Ron. Entonces aquí al principio hay como texto, como si fueran los personajes que están haciendo la clase de Animales Fantásticos y apuntan cosas en el libro, como si fueran ellos. Y lo vi y me lo compré por 5 euros, creo. Y me lo quiero leer porque es que es una lectura súper fácil, o sea, es rapidísima. Y me lo quiero leer para ver pues las cositas que han apuntado. Como estamos en verano, quiero aprovechar con las sagas, porque hay muchas sagas de fantasía que no he leído y tengo pendientes. Una es esta de aquí, que es de Sangre y Cenizas. Y también estaba entre empezar de Sangre y Cenizas o Trono de Cristal. Pero como ya tengo Trono de Cristal, no tengo ningún libro, pues creo que voy a empezar de Sangre y Cenizas, porque ya que tengo el primero, pues voy a empezar con esta saga. Me da miedo porque sé que ha habido mucho hype y a la vez me están saliendo muchos TikToks de gente que no le ha gustado, entonces me da miedo. Pero bueno, sé que hay Enemies to Lovers, sé que es fantasía, yo creo que estas cosas me van a gustar, pero sí que he visto que hay mucho relleno. Si te lo has leído, dime qué tal. Estas van a ser mis próximas lecturas. Me he comprado un libro que creo que si has visto TikTok últimamente sabrás cuál digo, porque el hype de este libro, o sea, dicen que es superior a Cotar. Y se llama en inglés Fourth Wing, que se ve que van a sacar el libro en español en noviembre, creo que es, o en octubre, no, en noviembre. Hay preventa en Amazon, es una edición especial, es tapadura. No me gusta la tapadura, pero voy a hacer una excepción en este libro, pero bueno. Y en esta parte de aquí, en la edición de Amazon, se ve que en la primera edición del libro están unos dragones aquí pintados. Creo que han sacado el segundo en inglés, que tampoco entiendo la traducción del libro, porque Fourth Wing la han traducido a Alas de Sangre. Os lo voy a dejar por aquí, para que lo veáis. Y también tendréis el enlace en la descripción. Esto lo tengo pendiente, no sé cuándo lo haré, pero sé que en octubre sale el último libro, que esto me muero, sale el último libro de la saga Crave en español, en inglés ya ha salido. Quiero hacerme la relectura de Ansia y de Fulgor, pero en inglés, tengo los libros en inglés, para luego leer Éxtasis, creo que lo han traducido, en inglés es Cherish, y es como que quiero volver a entrar al mundo de la saga Crave, porque sí que sé todo lo que pasa en la trama, pero seguro que hay detalles que no me acuerdo y quiero pues volver a tener esos detallitos en mente antes de leerme Éxtasis. Y ya está. Estos serían mis libros, los que he leído, los que estoy leyendo y los que quiero leer. Entonces, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. La mayoría son de fantasía, pues que es mi género favorito. Nada, si te ha gustado mucho el vídeo, dale un buen like, suscríbete a mi canal y déjame en comentarios si te has leído algunos de los que he mencionado, qué libros me recomiendas
para apuntármelo en mi lista y así hacemos entre todas, apuntamos libros y nos hacemos una lista de pendientes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!